Bueno, ya tenemos en línea, ya tenemos nuestra entrevista internacional de este momento, el concejal de Cúcuta, Juan Capacho. Bienvenido a Venezuela, la isla de Margarita, bajo la lupa y Encuentro 88.7. ¿Cómo le va? Hola, desde un saludo muy especial a toda la audiencia, a todo el pueblo hermano de Venezuela. Un placer saludarlos en la mañana de hoy. Un gran abrazo. Él es concejal de Cúcuta del periodo 2016 al 2019 del Partido Centro Democrático, abogado especialista en Derecho Público, candidato a máster en Derecho Administrativo, Libertad y Democracia, firma en su perfil en Twitter, y él es partidario del Partido Centro Democrático. Y apoya a el candidato Iván Duque, quien ganó la primera vuelta con 7.569.693 votos. Bueno, queremos comenzar por allí. Ya la segunda vuelta está, bueno, bien fuerte con las campañas. Queremos saber cómo va el tema de las alianzas, porque Gustavo Petro quedó en segundo lugar con 4.851.254 votos. Sergio Fajardo, 4.589.696. Germán Vargas Llera, 1.407.846. Y Humberto de la Calle, entre las notas que conseguimos, con casi 400.000 votos. ¿Cómo va el tema de la alianza con Sergio Fajardo? Porque según lo que hemos visto en los análisis de su país, dicen que la clave de la presidencia la tienen los votos de Sergio Fajardo, quien había dicho en la campaña que no endosaría sus votos a nadie, pero usted sabe que después que pasan las cosas, la política no tiene a veces un punto definido. ¿Qué ha pasado con las alianzas? Vamos a comenzar por allí. Bueno, pues esencialmente creemos que las alianzas deben ser con la base de los partidos políticos. Nosotros hemos marcado una línea clara de diálogo popular, de recorrer el país. Iván Duque y Álvaro Uribe, que han sido los líderes de esta campaña, junto a Andrés Pastrana, han marcado la pauta y la línea coherente en todo su ejercicio político de mantener un diálogo permanente con las comunidades y apartado de las estructuras políticas que de una u otra manera, tuvieron que ver mucho en todo este proceso de alianza de lo que fue el proceso de paz en Colombia, y que además de todo esto fue un proceso de estrategia política para poder abrirle las puertas a las facciones de izquierda socialista en Colombia. Y aquí precisamente se aunó el terreno para llegar a lo que estamos hoy en día, y es enfrentados al representante del populismo en Colombia, que es Gustavo Petro. Entonces, precisamente el gran respaldo popular que hemos visto hacia el Centro Democrático ha sido por la coherencia y por ser Centro Democrático un muro de contención a que esta propuesta, la propuesta del odio de clases, la propuesta del populismo, la propuesta de la intervención en la economía y la propiedad privada no llegue a la presidencia de la República. Ahora, Gustavo Petro fue un guerrillero, él es economista, pero hay una campaña fuerte en Colombia sobre sus presuntos vínculos con el gobierno de Venezuela, y él últimamente se ha tratado de desmarcar de algún acercamiento con el gobierno venezolano, con Nicolás Maduro. Yo quisiera saber si eso pudiera ser peso para la definición en esta segunda vuelta. Bueno, yo creo que está clara. Las opciones son solo dos. Las relaciones públicas de Gustavo Petro con el difunto Hugo Chávez son, digamos, conocidas por todo el país y a nivel internacional. Ellos tienen una propuesta clara. Fue cómplice durante muchos años, guardó silencio o de una u otra manera evadió la difícil situación de derechos humanos en Venezuela, evadió la difícil situación de la aniquilación o el desbaratamiento del aparato productivo en Venezuela, y yo creo que los colombianos tenemos muy clara cuál es su propuesta, y aquí solo hay dos caminos: o está el camino de decidir en qué país quieren vivir los colombianos, si en un país de democracia, de garantías y libertades, con respeto a la iniciativa privada, con respeto a la familia, o en un país con un presidente con una propuesta muy parecida a la del difunto Chávez. Entonces yo creo que aquí está claro cuál de los dos caminos están por escoger, y yo creo que los colombianos también tenemos clara cuál fue la situación que vivió el pueblo hermano de Venezuela. Para entrar en los retos que pudiera afrontar el Iván Duque si llegara a quedar presidente, antes de eso,
quisiera precisar el tema de las alianzas. Está Germán Vargas Lleras, que señalan que pudiera estar ya en alianza con Iván Duque. Si usted puede precisar esa información, si ya eso está concreto o ya se concretó. Y Sergio Fajardo, si usted piensa que es el clave definitivamente para que logre la presidencia, si respalda a Iván Duque o se va con Gustavo Petro. Bueno, la verdad que, digamos, han existido varias conversaciones por lo que hemos conocido el día de hoy, pero, digamos, quiero recalcar que estas alianzas se dan más con las bases de los partidos, de unos partidos que han estado desconectados de esas bases, y que cualquier, digamos, acuerdo general solo tendrá que ver sobre lo fundamental y sobre también la visión del rescate de la democracia, porque repito, el otro candidato es un candidato de corte populista, muy amigo del difunto Chávez, cómplice también de sus desmanes de la dictadura. Y lo que debemos resaltar es que ningún político dirigente colombiano puede quedarse desde la casa expectante, mientras que el país corre el riesgo de cometer el mismo error que cometió de una u otra manera la dirigencia en Venezuela. Juan Capacho, concejal de Cúcuta, gracias por este contacto desde allá hasta acá. Me gustaría conocer los retos que tiene, 2 puntos específicos, porque Iván Duque ha mostrado un rechazo hacia algunos beneficios que le han otorgado a la guerrilla, a la FARC y a los otros componentes de estos guerrilleros en medio de este acuerdo de paz. Él vendría como que a romper alguno de esos acuerdos. ¿Con qué viene en ese aspecto primeramente? Para luego entrar en el tema migratorio venezolano. Frente al tema del proceso de paz con las FARC, el candidato Iván Duque del Centro Democrático ha sido muy claro en decir ni risas ni trizas. Nosotros lo que hemos solicitado desde el plebiscito es que se revisen unos aspectos fundamentales del acuerdo que ponen en peligro la democracia colombiana, que ponen en peligro también los derechos de las víctimas, y que además de todo esto debe castigar con penas proporcionales los delitos de lesa humanidad. No debe tener participación política los autores de estas peores conductas, y además de todo esto pues se debe castigar a la reincidencia, que es el caso famoso que hemos conocido con Santrich. Entonces hemos pedido revisar sobre lo fundamental estos aspectos y obviamente respetar a cada uno de estos guerrilleros rasos que se han querido acoger a la vida civil y a la reconciliación y facilitar ese tránsito. ¿Cuál sería la política migratoria que tendría Iván Duque, que es el candidato que usted respalda, respecto a la migración venezolana? Porque y en qué se va a diferenciar a la que ya tiene Santos allá, permiso temporal de permanencia, que fue un beneficio que usted nos puede aclarar, estuvo hasta febrero, alguna visa de trabajo, porque hay muchos problemas allá con los venezolanos, están durmiendo de verdad en unos sitios lamentables, plazas, avenidas, calles, otros que han conseguido, pero me gustaría saber esa diferencia, ¿con qué viene Duque para los venezolanos que se van para allá? Bueno, mire, esta situación la hemos vivido de primera mano acá en Norte de Santander. Iván Duque le ha hecho seguimiento durante muchos años, ha sido uno de los principales, digamos, promotores del rechazo a nivel internacional de la dictadura. Interpuso la denuncia penal ante la Corte Penal Internacional, y ya como mandatario de Estado, déjenme decirles que los primeros actos de gobierno que realizará será ya como jefe de Estado radicar la denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque se necesita que un jefe de Estado sea el que la interponga para que, digamos, empiece a darle impulso a todo este proceso. Además de todo esto, déjeme decirle que Iván Duque tiene la visión de organizar un plan de visado temporal que le permita a los ciudadanos venezolanos poder regularizar su situación para poderlos incluir en unos planes digamos, de generación de empleo y organización de nuevas empresas en la región, creando un fondo multilateral que permita apalancar toda esta propuesta. Sí, porque allá el sistema de seguridad social es obligatorio también para las personas que trabajan. Claro, la idea es que puedan hacer tránsito a todo el aparato, digamos, formal y productivo de Colombia, pero nosotros
quiero resaltar, tenemos una deficiencia, y la deficiencia es una tasa de desempleo bastante alta, sobre todo en la zona de frontera. ¿Qué hemos propuesto? Hemos propuesto la creación de un fondo multilateral que permita impulsar precisamente los emprendimientos de colombo-venezolanos y venezolanos financiados por organismos multilaterales y también por fondos privados. Además de todo esto, impulsar la creación de toda una ciudad franca en el área metropolitana de Cúcuta que permita también instalar las nuevas empresas, bajar impuestos no solamente digamos de renta y de industria y comercio, sino también sobre el IVA y también sobre los servicios, sobre todo de electricidad, para poder generar un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema de generación de empleo y también de una u otra manera liderar unas campañas a nivel mundial para que empresarios venezolanos o filántropos también ayuden a la financiación de este fondo, que tendrá dos objetivos: atender la emergencia humanitaria por la migración masiva, por la hambruna, por la falta de medicamentos, que será todo un trabajo articulado con Naciones Unidas para la activación de la emergencia humanitaria, y el otro que sería para impulsar toda la generación de empleo estable y formal. Usted que está en Cúcuta, ¿tiene alguna cifra, le ha llegado alguna cifra de cuántos venezolanos están entrando a su país por vía de frontera? Bueno, básicamente tenemos unos estimados de cifras que han variado de entre 30.000 a 70.000 migrantes diarios, pero digamos es difícil establecer un número exacto en este momento. Yo creo que en eso ha fallado Migración Colombia y ha sido uno de los grandes problemas, precisamente establecer un censo real para saber qué población atender, y yo creo que en esto tendríamos que avanzar precisamente regulando el proceso de formalización de la situación de cada uno de los migrantes en Colombia. La situación también legal, facilitándoles su tránsito hacia los países a los que tienen destino final, porque también acá pues hacen tránsito hacia países del cono sur o países del norte. Sí, y que muchos también los agarran allí cuando van a ese tránsito para, bueno, hay mucha gente, muchos venezolanos que han sido estafados por algunas compañías también, que van desesperados, se quieren ir y bueno, se quedan prácticamente sin nada por la gente que los lleva hacia otros países, Perú, Argentina, Chile, y pasan por allí. Me gustaría también conocer, para que usted nos documente. Aló, no le escucho. ¿Me escucha ahora? ¿Ahora me escucha? Aló, ¿me te escucho muy lejos. ¿Ahora sí me escucha? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí me escucha, perfecto. La escucho. Nos gustaría a todos aquí conocer, porque en varias oportunidades, bueno, aquí se ha cerrado la frontera, el gobierno de Venezuela ha cerrado la frontera. Y lo ha dicho el gobierno por el contrabando de extracción, porque bueno, se están llevando los productos para allá y todo eso. En cuanto a ese punto de política internacional, ¿con qué vendría Iván Duque? Bueno, le entendí frente a la posición de política internacional frente a Venezuela. Correcto. Ok, bueno, Iván Duque ha marcado una línea coherente de rechazo frente a la dictadura venezolana que se instaura en Venezuela. Como lo repetí anteriormente, él fue uno de los congresistas, el que lideró con más de 70 congresistas de América la denuncia ante la Corte Penal Internacional por los abusos contra el pueblo de Venezuela por parte del dictador Nicolás Maduro. Lo que tenemos claro es que va a tener una posición firme en contra de esta dictadura, en contra de este gobierno, en contra de sus abusos, y va a ser una voz sonante como líder y jefe de Estado, y yo creo que de esto no lo podemos dudar. Yo creo que entre los primeros actos de gobierno de Iván Duque será revisar su posición de relación del Estado colombiano con el Estado venezolano, y bueno, yo creo que en eso no nos podemos adelantar, debemos que tener pues demasiada prudencia, porque solo él y será él en su gobierno quien definirá cuál va a ser la política, pero quiero decirles que ha sido muy claro, y lo conozco, en que pasará de la solidaridad a la acción. ¿Y por qué digo de la solidaridad a la acción? Porque nosotros no hemos tenido poder de gobierno, hemos sido durante 8 años oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, y han sido pocas las acciones y digamos las competencias jurídicas ante el derecho internacional para poder actuar.
teniendo la potestad como presidente y jefe de Estado, podrá adelantar precisamente todas las acciones pertinentes en materia de política exterior frente al gobierno o la dictadura de Venezuela. Fíjate, el gobierno de Venezuela ha responsabilizado también a Colombia y sobre todo en Cúcuta, porque allí el tema del dólar, que la economía... Justamente allí se centra la opinión económica en Venezuela, porque el gobierno nacional de Nicolás Maduro ha acusado a las casas de cambio cucuteñas de que... Los escucho lejos. Ajá, me lo escucha, nos escucha. El gobierno venezolano, disculpe concejal, el gobierno venezolano se ha de alguna manera encargado de señalar a Cúcuta como la culpable de las alzas del dólar en Venezuela, de las casas de cambio en Cúcuta, en esta ciudad fronteriza. En esta realidad que se baraja internacionalmente, la acusación contra Cúcuta, usted como concejal de esa ciudad, ¿cómo se ha recibido esto y cuál es la apreciación y qué tendría el candidato? ¿Cuál es la responsabilidad Iván Duque de ustedes en estas acusaciones que hace el presidente de la República? Bueno, pues yo creo que Nicolás Maduro vive desconectado de la realidad, es un enfermo mental, y yo creo que aseverar que un municipio que tiene una crisis económica debido al coletazo de la situación de Venezuela, a la que él arruinó, a la que él sumió en la esclavitud, a la que él empobreció, pues está fuera de la realidad. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Lo que sí quiero decir es que está claro que quien sumió en la pobreza al pueblo de Venezuela y desbarató la economía por una política populista de intervención es Nicolás Maduro y el gobierno del difunto Chávez. Entonces, que no venga con ese cuento del señor Nicolás Maduro, que acá en Cúcuta además lo hemos declarado persona no grata desde hace varios días. Ya para finalizar, tengo que tocar el punto de contrabando de extracción, porque también es uno de los señalamientos que ha hecho fuertemente el gobierno de Nicolás Maduro, y por eso fue los cierres de la frontera, y sobre todo la venta del efectivo, los productos, que dice que se llevaron todo, de aquí se llevaron todo para Cúcuta, para venderle a todos los venezolanos y venderle más caro, y bueno, y por eso es que aquí no se conseguía nada. Bueno, el culpable del desabastecimiento en Venezuela es Nicolás Maduro, lo repito, destruyó el aparato productivo, aniquiló la iniciativa privada, la creatividad. Hoy por hoy, después del cierre de frontera, el único paso que abastecía a este pueblo, o que lo sigue abasteciendo en un corredor humanitario, es la frontera con Colombia. Lo seguiremos manteniendo. Tenemos clara la situación: si por acá no pasan alimentos, el pueblo de Venezuela no tendrá cómo proveer básicamente sus necesidades. Hoy por hoy yo creo que el problema más grande de la humanidad es la hambruna inminente que se viene sobre todo el pueblo de Venezuela, y ante esto pues tendremos planes de contingencia, porque como lo digo, es un problema de la humanidad, y yo creo que las naciones tendrán que activar un plan de contingencia para poder atenderlo. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos de entrevista para darle las gracias a cada uno de los colombo-venezolanos que salieron a votar a los consulados de Colombia en Venezuela, y quiero pedirles el favor que redoblemos los esfuerzos, que estamos en un proceso maratónico por defender la democracia en Colombia. Nadie puede quedarse de espectador. Hagan el esfuerzo de salir a votar. Las votaciones se van a abrir a partir del día 9 de junio en todos los consulados de Colombia y Venezuela, y los que votan acá en Colombia y están cerca de la frontera con Colombia, hagan el esfuerzo. No hay esfuerzo que sobre en la salvación y el rescate de la democracia en Colombia. Concejal, me faltó un punto, pues no sé si usted tiene conocimiento que el 1 de junio van a sesionar los parlamentarios o los diputados de la Asamblea Nacional con los de Colombia y otros países allá. ¿Usted sabe de eso? He escuchado información, estamos recibiendo hoy una invitación a la sesión conjunta de los parlamentarios. Espero de completarla y asistir, apoyar precisamente esta actividad. Bueno, muchísimas gracias al concejal de Cúcuta, Juan Carlos Capacho, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas